5 al 14 ahora, ¿verdad? Ya habíamos hablado los 4 primeros versículos, habíamos hecho algunas preguntas y vamos a leer la introducción. Y vimos la lección pasada, del 1 al 4, que la principal afirmación del prólogo de la carta de los Hebreos es Dios a ¿tú tienes la mujer? Samuel se la tenía. No, me la tengo que pero como le dije a Biblia a Nena, se quedó en problema. Ah, se le quedó. ¿No llega la mujer? Ángel. ¿Ok? Entonces dice aquí, la primera parte, Dios ha hablado, ahora el autor, Dios, a través del autor, toma esta realidad de los ángeles para mostrarnos que Cristo es superior en todo. Y recuerda que hablamos de los ángeles, que son mensajeros, ¿verdad? O sea que ellos no crean el mensaje, ellos no son el mensaje. Por eso Cristo es superior, porque Él sí es la revelación. Ellos son mensajeros. ¿Cuál es la función de los ángeles? Llevar mensajes. Llevar el mensaje, pero ¿cuál es el propósito de llevar el mensaje? A los escogidos. Pero ¿cuál es el propósito de llevar a los escogidos el mensaje? Salvación. Ayudarlos en su redención, en su salvación, que no tampoco la hacen ellos. Entonces ayudan a todo el mundo, a los elegidos para la salvación. Sabemos que en el tiempo ha habido épocas que han cogido como la teología, o sea que adoran a los ángeles, se venden figuras de ángeles, la gente habla del ángel de la guarda, el ángel de este, el ángel del otro, y le dan más importancia a los ángeles que a Cristo, que es la revelación que debe de traer el ángel para ayudar a los elegidos en cuanto a la salvación. Pusimos varios ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a la redención, la redención del Nuevo Testamento. Vamos a referir al Nuevo Testamento, que también sabemos que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ejemplo, ahí para ayudar a Blanca. De los ángeles de la redención. Que tuvieron función. Gabriel, con María y con José. Con María y José. Con los pastores. Con Simeón. Si no fue que presentó a Jesús en el. Dijo, mis ojos han visto tu salvación. Exacto. Pero bueno, él había sido revelado. a ver, José, los pastores. Elizabeth. ¿Cómo que se pone Isabel? Vamos a poner Elizabeth. A Pedro. ¿A quién más? A Pedro, que lo sacó de la cárcel. ¿A Pablo? ¿Qué parte a Pablo? Había nada más. No, fue el Señor. El Señor. ¿Y tú dijiste qué? A Juan. ¿En qué parte de Apocalipsis? Patmos, la isla de Patmos. El primer capítulo que lo habla. A ver, mira, no sé. En la iglesia. Bueno, ahí va a ser la segunda parte, ¿no? También los ángeles se le llaman a los pastores, ¿no? Pero, porque a ver que la revelación de Juan fue, dice, dichoso el que, Capítulo 2. ¿qué dice eso? Escribe al ángel de la iglesia. No, son los pastores, que como quiere decir mensajero, porque la gente de ahí saca que cada iglesia tiene un ángel, o cada persona tiene un ángel. A Moisés, ¿en qué momento? Bueno, era Dios
para Dios, ¿verdad? Para hacer Eso fue un antropomorfismo, donde se apareció una salsa, algo material que se consumía. Quiere decir que cada vez que vemos los ángeles están en función de ayudar a los hijos de Dios en cuanto a la redención o el plan de la redención, de la salvación. No es como dice que me guarda de Claro, peligro, me guarda exactamente. de eso está equivocado. Y ellos no permanecen entre nosotros, ¿verdad? Ellos son enviados y ellos regresan otra vez al trono donde está Dios, porque están para servirlo a Él y están ansiosos esperando nuevas instrucciones para ser enviados a donde están los hijos de Dios con el mensaje. Porque para Él, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y Él es el que nos protege. Es el Dios hecho carne en Cristo y establecido entre nosotros, o sea, quedándose con nosotros a través del Espíritu Santo. Él nunca nos ha abandonado. Y Él no necesita de los ángeles, porque si no hubiera dicho, bueno, le dejé entre ustedes a los ángeles, o le dejé sus corazones a los ángeles, o le dejé sus casas a mis ángeles para que los cuiden. Y Él tiene millones de ángeles, en casa le sobra para cada persona que Él mismo ha creado. Sin embargo, Él dice, no, les dejo aquí El Espíritu Santo, que es Él mismo, que lo lleva todo el día. en el Espíritu. Ok, entonces, ahí estamos ayudando un poquitico a la hermanita, ¿verdad? Que entonces dice que la revelación es progresiva. También hablamos que cada etapa es sumamente superior a la revelación dada a los ángeles, así como Cristo es inmensurablemente superior a los ángeles. Este argumento del resto del capítulo 1, porque vamos a estudiar, o sea, que Cristo es superior a los ángeles. Bueno, también hablamos de algo en una de las cartas de Pablo. Pablo también toca este tema. Empieza con 6. Colosenses, ¿verdad? También porque sabemos que usted cuando va a la mitología griega, romana, había un montón de dioses, pero también de ángeles. Que usted ve que la gente dice que el ángel fulano es algo, el ángel mengano se cuide, el ángel todo. Así que había una creencia, un mito, una mitología sobre estos ángeles que le daban más importancia que a Cristo. No es que eliminaran a Cristo, pero al hablar de ellos, como que Cristo tenía que depender de todo su trabajo, de su ayuda para poder llevar a cabo la redención. Igual que sucede con María, ¿verdad? La Iglesia Católica cree que ella es corredentora, o sea, ellos dos son los que redimen al mundo. Los que creen ellos son universalistas, que creen que todo el mundo se salva. Por eso existe el purgatorio, los rezos, etcétera, etcétera, para que nadie quede fuera de la salvación. Eso es lo que enseñan ellos. Entonces Dios usó a María o a Cristo ahí tan igualito y puso esta gama de ángeles y de personajes aún humanos para poder llevar a cabo la salvación, que es para todos, según ellos, pero no es así. Así que los ángeles tienen su función y el autor sabe de qué está hablándoles a ellos. Ellos sí conocían toda la trayectoria de los ángeles, ¿verdad? Pero quiere aclarar en medio de ese tiempo que se adoraban muchas cosas, que los ángeles no deben de ocupar una posición superior a Cristo. Y le explica para qué Dios usa los ángeles. Y comienza de ahí hablando de ellos. ¿Okay? Dice, el más excelente nombre final del Redentor. Dice el versículo 4, que leí una semana, varias semanas, estamos viendo eso, declara que el primer punto de su prioridad en cuanto al Hijo tiene que ver con su nombre, del cual nombre se refiere en los 10 primeros versículos, en los primeros 10 versículos que son la base de la lección de hoy. El escritor que está de esta carta del Antiguo Testamento, por lo menos 8 veces. Dice, las citas que el autor aduce funcionan como prueba de la superioridad del nombre del final revelador. También nos muestra la autoridad del Antiguo Testamento, tanto para el autor de la carta como para el escritor. O sea, para Dios y para el que haya sido el que la escribió. En general, toda la carta es la prueba de la verdad de lo que en ella se afirma en la escritura del Antiguo Testamento. Cristo mismo aprobó el uso de estas escrituras para ello cuando dijo, ellas son
son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Algo más por el lado del hermano, ¿verdad? Que dijimos que esta carta se puede usar para qué? Para evangelizar, pero en referencia a lo que hablamos ahora. Para unir el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea que para darnos también a entender que todo el Antiguo Testamento es revelación de Dios, es válido y también habla de quién? De Cristo. De Cristo. Es lo que estamos viendo aquí. Así que vemos que él usa el Antiguo Testamento, el autor humano, sabemos quién es, pero claro, inspirado por Dios. Y él usa el Antiguo Testamento, principalmente en la época, ¿en qué época? No es que no use después, principalmente en qué época usa él. A ver, pues se acuerdan. ¿Verdad? Entonces usa hasta que se construye el templo, ¿no? Que ahí usa más la parte antes de la construcción del templo, porque no se menciona mucho el templo, sino el tabernáculo. Pareciera que el autor no era un practicante, lo que es que no sea judío, pero sí conocía más toda esta etapa de la historia, ¿verdad? Vamos a decir que de Génesis hasta que se construye el templo. No quiere decir que no, porque también menciona los salmos, más que muchos sucedieron después que se construye el templo y antes que se construyera el templo. ¿Ok? Dice, el uso del Nuevo Testamento es un estudio importante e interesante. Perdón, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo es un estudio importante e interesante, pero el uso del Antiguo Testamento en la carta a los hebreos es de especial importancia. Una nota significativa es la importancia que se da al libro de los Salmos, como la clave para interpretar los pasajes de otros libros del Antiguo Testamento. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué nos importa esto? Todo esto es interesante, pero queremos saber cuál es el nombre que hace que el final revelador sea superior a los ángeles. ¿Qué tiene que ver el número de las citas del Antiguo Testamento con el nombre que buscamos? Para responder tenemos que hacer uso del Evangelio de Juan. En el mismo capítulo 5 antes citado. Ahora en el versículo 18, el discurso de Jesús, en los versículos del 19 al 47, vemos que el nombre supremo, el nombre excelente, sin igual, al que ni los ángeles pueden aspirar, es el nombre de Hijo. Salmo 2 y otros salmos mesiánicos hacen referencia al Hijo como el Mesías. De la misma manera, Segunda de Reyes 7:14 y Primera de Crónicas 7:13, que tomaron como referencias al Mesías y a su reino eterno. Desde el Antiguo Testamento, el Mesías se concebía como el Hijo de Dios. En el inicio de la época del Nuevo Testamento encontramos confirmación de esto. En la anunciación, como dijimos, la encontramos en Lucas 1:32, y asimismo el bautismo de Jesús en Marcos 1:11 fue también el tema de la predicación apostólica, Hechos 13:13. O sea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Los ángeles son creaciones de Dios. El primer párrafo del capítulo ahora, del 1, del 5 al 14. Identifique la página del 5:4 del 8:20. No, 2:3. En Hebreo 1, del 5 al 14. Nadie tiene eso, si no se repite la página. No, yo repartí la página, entonces me digo. Eran 15 copias. Yo no sé eso, no. Eso es lo que dije cuando los meses. No, porque no se viene así por el montón de números, porque yo lo voy dando por pedazos. Desde el 1 al 4 eran 5 páginas, ahora del 1 al 14 son 3 páginas. 2 del 3. Ese entonces es del 1 al 4. Si dice del 1 al 5, es del 1 al 4. Ajá, entonces es del 1 al 4. Ya esa fue esa que vamos a ver. Esa es la vieja. Esta es la vieja. Ahora estamos hablando de los ángeles.
qué Cristo es superior a los ángeles? Porque Él lleva un nombre que no lo llevan los ángeles. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Ya que es el mismo Dios de Cristo. El Espíritu Santo. Es la tercera persona. Mira. ¿Ok? Entonces está diciendo que este nombre nadie lo tiene ni lo puede tener porque es parte de la Trinidad, de la esencia de Dios. Así que los ángeles no están dentro de la esencia de Dios. Dios son creación. El reflejo de la gloria. Y pues mira, aquí en Romanos 1, ¿verdad? Que dice que adoraron antes la creación que al Creador. Así que los ángeles han sido adorados. Los ángeles han sido adorados a través de toda la historia antes, después de estas entidades espirituales. Dice que aparecen y que hablan a la gente, que no son cristianas, gente que no conoce a Dios, gente que no ama a Dios, pero creen que esas cosas, igual que los marcianos, los extraterrestres, los extraterrestres, y en esas cosas. Mi hermano me dice que los ángeles son extraterrestres. En qué momento los extraterrestres porque vuelan y van de un lado a otro, no se sabe cómo aparece, montar bicicleta y todo. Pero se han hecho muchas películas de ángeles. Eso también habla cuando la gente cree en eso, ¿no? Porque el polvo no hace nada que la gente no vaya a apoyar. Inclusive ponen ángeles bebés para los bebés y ángeles adultos para los adultos. O sea que hay una relación incorrecta, ¿no? Y ángeles que ayudan a la gente en los juicios y hacen las películas, ¿no? Esas cosas que... Sí, yo he escuchado y he visto cierto, ¿no? Parte de ángeles, películas de ángeles, ¿no? Hay bastante, ¿no? Películas de ángeles. Incluso también en la teología hay un ángel que se flecha a la gente, que cuando era chiquitito, es Cupido. Le dice, hermano, guarda, ¿qué flecha Cupido me va a dar? No me escupió. Con malicia, ¿no? Y uno, esa era la mentalidad cuando era niño, ¿no? ¿Verdad? Como también, muchos años atrás, era que los niños venían por una cigüeña, los metían por una chimenea. Cuando una chimenea, la gente salía por la puerta y bajaría ahí en la sala, en el lugar. Pero eso era lo que muchos niños pensaban, que los niños venían por cigüeña y que dejaban caer en diferentes casas. Ahí me imagino que por suerte tuvieron, lo dejaban a la liga, no lo dejaban manejar. Ok, entonces se ve siempre a través de la historia que los ángeles han ocupado una importancia en el corazón de la gente. Lo vemos en las películas, lo vemos en todo, la gente cree que vende muchos ángeles, la gente lleno de ángeles en su casa, etcétera, etcétera. Y vemos que Cristo es superior, quiere decir que no es que Dios desprecia a los ángeles, también lo hablamos, ¿se acuerdan? Es que Dios desprecia a los ángeles porque son su creación, pero tampoco nos desprecia a nosotros. Simplemente el autor está aclarando, ¿verdad?, que cuál es la posición de ellos en cuanto al plan de la redención que lo ha usado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cristo es superior a cualquier persona, porque todo lo demás es creado por Él. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquitito, dice la superior dignidad del final revelador. Dice, los ángeles son llamados a adorar al Hijo también. O sea, son entonces una doble función, ¿cómo decirle? ¿Okay? Entonces, en cuanto a la creación, podemos llamar así, ya
Ellos no permanecen entre nosotros. Y ellos no son el mensaje. ¿Okay? O sea, no vienen hablando de ellos, sino vienen hablando de la redención a través de Cristo. Dígame, mira. Sí, por eso es que Jesús dice, les voy a enviar al Espíritu Santo, o sea, que no creamos que son los ángeles que están con nosotros en ayudarnos, en guiarnos, más sino que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a creador, le adoran, claro. Son siervos. ¿Okay? Y ellos permanecen alrededor del trono. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí, dice los ángeles son llamados a adorar al Hijo en una categoría inferior. Esto no puede tomarse como un desprecio de los ángeles. Tienen su honor y su magnífica tarea. Los ángeles son espíritus y son ministros o siervos. No son nada despreciables, pero no tienen la dignidad que el Hijo tiene. Ya, no podemos despreciarlo, pero tampoco podemos elevarlo a ninguna categoría que quiera ser por encima de Cristo. Dice, los ángeles son objetos legítimos de adoración. Apocalipsis 19:10, 22:8 y 9. El Hijo sí lo es. Lo que es más, los ángeles reciben órdenes de adorar. Así como también nosotros somos llamados a adorar a Dios, ellos también son llamados a adorarlo a Él. Dice en el Hijo también ocupa el trono, que es el mismo trono de Dios, pues el que ocupa el trono es Dios. Los ángeles nunca ocupan tronos. ¿Okay? Nunca ocupan tronos. Están alrededor del trono para hacer la voluntad del que está sentado en él, para rendirle honra, pero nunca lo ocupan. Ellos nunca están en la autoridad sobre toda la creación. ¿Y Satanás qué cosa es? Un ángel también, ¿no? ¿Quiere decir que él es superior a los otros ángeles? No, es igual. Él está para servir. También. Él no se puede sentar en el trono nunca. Él está para adorar a Dios. Sabemos que no lo hizo, no lo está haciendo, pero aún sigue siendo un instrumento de Dios. No es así. Para los que se pierden, no para los que se salvan. Sigue siendo un mensajero para los que se pierden. No es así. No estamos él sigue ayudando a los que se pierden. ¿O no es así? No los ayuda. Nos ayuda. ¿Ya? Él no permanece en un lugar porque necesita mucha gente que lo ayude. Él no es como Dios. Él está en todo. Puede usar demonios y usar personas también. Y él no es el mensaje. Él falsifica el mensaje. Ajá. Bueno, él no sabe los números de los elegidos. Él no sabe quiénes son. Él no sabe tampoco quiénes son elegidos. No, pues tampoco los ángeles lo saben. Pero él no sabe los elegidos. Por eso ellos se mantienen alrededor del trono, esperando a quien Dios lo va a enviar a llevarle el mensaje. Esa es la razón por cual él puede comprarlo de influenciar al cristiano, porque no sabe que es un enemigo, pues él se llega a saber que Es lo que conoce la naturaleza de los creados. Y él actúa sobre la naturaleza pecaminosa que hay en los elegidos y en los no elegidos. Y él sabe que son como él. pero por Y ejemplo, es fácil, ¿no? pero él puede saber quién es el elegido, por ejemplo, él puede saber que yo soy un elegido, o puede saber.
quería destruir, porque está en Génesis 3:15, quería destruir lo que él no lo sabía quién es, pero también sabía cómo Dios se movía, ¿no? Como él ve, cómo Dios se mueve a través de un linaje. El linaje sí supo saber, sí sabía que Israel era el pueblo escogido de Dios, porque él estaba entre ellos. Lo que él no tiene que investigar mucho de nuestras vidas, porque él conoce nuestra naturaleza. Es como decir, él tira piedras. ¿Sabes qué tira piedras? Sí. O adivinar, como decimos los muchachitos. Como me dice Jonathan, I guess. ¿Ves? Él adivinó, ¿no? 2 más 2 es 4. ¿Tú sabes que era 4? No, adiviné. Entonces él dice, bueno, es fácil adivinar, porque ustedes son pecadores. Cualquier pecado que yo les tire, ustedes lo van a tratar de agarrar. Algo que tal vez ustedes no lo agarran, porque son elegidos, está el Espíritu Santo para ayudarlos. O a lo mejor el Espíritu Santo deja que ustedes lo agarren, porque Él va a probar también nuestra fe. Lo que Él no sabe es que Dios va a hacer. Entiende, porque Él no es omnisciente, Él no lo sabe todo. Pero Él lanza. ¿Verdad? Y en la teología reformada nosotros creemos que Él ejerce influencia sobre nuestra naturaleza, porque Él sabe, por la caída, que nosotros somos pecadores. Y Él comienza a crear sacar ciertas estructuras de pensamientos en la mente del ser humano. La va estableciendo como principio. Por ejemplo, todos somos pecadores, nadie es perfecto. Pero un cristiano no puede decir que todos somos pecadores y que nadie es perfecto. Porque si no decimos, bueno, somos como los demás, estamos diciendo lo mismo que lo que dicen los demás. Es cierto que no somos perfectos, que somos pecadores, pero somos redimidos. Entonces cambia ya nuestra condición. Entonces tenemos que, como decía yo con los padres, tenemos que vivir ahora con la mente del reino. Aunque sabemos que tenemos que también luchar con nuestra mente en el mundo. O sea, que sabemos que no somos perfectos, que somos pecadores, pero ya dice Dios que ya no somos pecadores, que ya somos perfectos. Pero a la misma vez estamos en el mundo siendo perfeccionados y santificados por Dios. ¿Entienden? Pero nosotros tenemos, si podemos decir, una realidad transicional, en transición. Los no elegidos tienen una condición estable, eterna. Son condenados, nunca conocerán al Señor. Y Él va a hacer todo lo posible, no en buen sentido humano, no va a hacer nada que decir, pero Él no hace nada, tiene que esforzarse Él simplemente ciega a las personas, o los deja ciegos en su propia condición que nace. Entonces ahora la próxima serie que voy a comenzar tiene que ver con la obra salvífica de Cristo en la cruz. Y el primer tema es hablar sobre el campo de batalla en que nacieron cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nace en un campo de batalla. Pero bueno, en un solo campo de batalla. Y lo vamos a ir viendo a través de esta nueva serie. Ok, entonces vemos que Satanás, entonces eso nos lleva a la conclusión, tal vez no hay mucha información sobre Satanás en ese sentido, pero si ellos que son ángeles están al servicio de Dios, no pueden sentarse en el trono. Satanás, que es también creación de Dios, no fue creado con una función específica, ¿no? O diferente. No fue creado para que fuera el hijo, o el sustituto, o la réplica del hijo. Él fue creado para que fuera un ángel, siempre será ángel, y siempre estará al servicio por el cual, al servicio de Dios por el cual Él lo creó. ¿Verdad? Y aunque Él no lo adora como lo adoran los ángeles, de todas maneras, Él tiene que adorar a Dios. Pero lo adora equivocadamente. Eso también es bueno saber. Todos somos adoradores. Nadie puede decir, bueno, somos verdaderos. Somos verdaderos adoradores porque adoramos al verdadero. Pero todos somos adoradores. No es así. Quiera o no quiera. Entonces, Él quiera o no quiera, Él es un adorador. Lo que Él no adora lo verdadero, Él adora lo falso, la mentira. Y nos invita a nosotros a adorar la mentira. ¿Entienden?
Entonces, aunque él no quiera, él tiene que orar. Y aunque a él no le guste la presencia de Dios, él tiene que soportar la presencia de Dios. Porque él no puede estar en ningún lugar donde Dios no esté. Por eso Jesús descendió a los infiernos. Yo gobierno sobre todo, aún en el infierno, o sea que donde yo no habito, sino que habita Satanás, allí yo también estoy bajo el control de él. O sea, no es como un personaje aparte en la historia, que él está por allá haciendo sus cosas y Dios dice, ok, está bien, quédate por allá. Yo por allá no me voy a meter, ni me voy a preocupar por lo que estás haciendo por allá. Allá lo que quieran pasarse para allá. No, él está todo. Le pertenece a él y él gobierna sobre todo. Por eso mucha de la teología hoy, en el tiempo de hoy, es decir, no, Satanás te robó, Satanás está en el trono de tu corazón, él no puede estar en el trono de nadie, no puede robar nada. Porque todo le pertenece a Dios. Lo que cuando uno entiende de que hay personas elegidas y no elegidas, usted no va a hablar más de que se le robaron, no es que no es elegido, que le van a robar, si no tiene nada. ¿No es así? Porque Dios no le ha dado, quien que da la salvación, ¿quién es? Dios. Es Dios. O sea, él no le ha robado nada, es lo que está viviendo según como nació. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo predestinó para no ser un elegido. ¿Entienden esa parte? Entonces, él no puede hacer lo que él quiera. Aún el mal que él representa, Dios lo usa también. Está bajo su control. ¿Ya? Está bajo su soberanía. Y él lo usa para que el mundo siga avanzando en la perversión de su propia naturaleza, que se pierdan los que se van a perder y que le haga la gracia, haga un contraste con la perversidad del ser humano. Y resalte la gracia de Dios, que es la que Dios da al que Él quiera darle. No sabemos a quién se la va a dar. Ok, entonces lo importante en cuanto a los ángeles. Hablamos ahora del personaje de Satanás, que es un ángel. ¿Okay? Fíjate qué interesante, si uno se pone a pensar un poquito nada más, ¿verdad? Porque a veces Pablo, cuando habla del poder de Satanás, él usa la palabra que está usando, o el pensamiento de Pablo, es la influencia. Uno dice, poder es como el poder de Dios, ¿no? El poder, yo quito esta silla, desaparezco, yo paso por allá, quito y hago el poder, ¿no? Pero está hablando de la influencia en la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Como el mensaje que trae el ángel. Está bien, ¿hace influencia o no es así? En María y en José, sobre la esperanza mesiánica que había en el corazón de estos dos personajes, que fue Dios quien preparó su corazón para cuando el ángel llegara. Si no piensan como Melite, que está borracha, está ebria, Ana. Yo hubiera pensado, si no es Dios el que prepara el corazón, pues a María le pasa el mensaje y a José le pasa el mensaje y no esperan a nadie. Por eso Lucas dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios es el que preparó el tiempo, el corazón de los que estaban en ese tiempo. ¿Ok? Entonces eso es importante saber y estar seguro. Y si Dios creó y junto con ellos lo creó también a Satanás y todos sus ángeles, y fue para lo mismo, ¿ok? Tiene que tener la misma igualdad de creación. Él no puede ser más poderoso que nadie. Es lo que ejerce influencia, como hacen los ángeles. Tienen con el mensaje que ejerce influencia de donde ya Dios ha trabajado. En este caso, de las influencias en la misma naturaleza que ya ha nacido la persona, porque han nacido todas las personas. Una naturaleza totalmente caída, instituidos de la presencia de Dios. ¿Ok? En Lidia también ocurre ese proceso. ¿En quién? En Lidia. Lidia. Sí. Lidia. Lidia, claro, sí, en esto. Sí, que Dios es el que abre el corazón de Lidia cuando Pablo está predicando el mensaje. Si Dios no abre el corazón, Lidia hubiera sido una de las tantas que hubiera estado allí que se fueron sin conocer a Cristo. No todo el mundo, dice que unos pocos creyeron, Lidia y algunos más, entre ellos. Así que
que Dios es el que tiene que obrar en el corazón de la gente, no es la gente que abre su corazón a Dios. Ok, entonces nos quedamos en el Hijo es ungido. La palabra ungido en hebreo es Mesías. Ningún ángel es ungido, o sea, Mesías. El juego de palabras es importante aquí y se pierde en la traducción. Además, es la unción suprema, pues es más que tus compañeros. El Hijo tiene la dignidad del Mesías, que es la suprema dignidad. Otra vez recordamos la oposición de los fariseos a Cristo, por eso, ¿verdad? Ellos decían que Él no era el Mesías. Al final, el final revelador de Dios tiene la dignidad de ser el mismo creador de todo. No cabe duda que los ángeles son parte de la creación. Ya lo vimos en el versículo 7. Él hace a sus ángeles, no solamente la tierra y las cosas terrenales, sino también el cielo, el lugar de los ángeles, donde atienden el trono del Hijo, es creación del final revelador. El final revelador es eterno. Todo lo creado llegará a su fin, pero el Hijo permanecerá. La figura de los versículos 11 y 12 es interesante e instructiva. La ropa, por muy bonita que sea, se acaba. No era cuestión que pasara de moda, pues lo de la moda es muy actual y se debe al orgullo moderno, sino de gastarse y de llegar a ser inservible. También tiene que servir por un tiempo, pero llegando al límite de su vida, se le enrolla y se le tira. Los ángeles permanecen al orden de lo tirable. Esto, desde luego, no quiere decir que los ángeles serán fabulosos algún día, porque se lo echarán a la basura, porque no se venderán en un bazar. Más bien, la ilustración sirve para aclarar la superior dignidad del eterno creador como su creación. Los ángeles permanecen al orden de las cosas creadas. Ya un día ellos terminarán su función. No serán más los mensajeros de Dios para los redimidos. Ellos estarán con los redimidos, eso es el Apocalipsis, ¿se acuerdan? 24 ancianos alrededor del trono. Quiere decir que un día estaremos con ellos también adorando, y ya ellos no van a cumplir más la función, ¿verdad?, de ser mensajeros enviados para hablarles a los redimidos o para ver el plan de la redención. Vamos a estar juntos con ellos adorando al que está sentado, o ha estado siempre sentado en el trono que es Dios. ¿Amén? Así que no vamos a ver quién es la vida de millones y millones que hay, pero sí vamos a estar con ellos adorando. Está sentado. O sea, cumplirá un día, que un día se cumplirá su función, ya no serán más mensajeros, sino todos seremos adoradores y siervos que están sentados en el trono. ¿Alguna preguntita que tengamos? ¿Quedan 4 minutos? 2 minutitos. Preguntita. Entonces nos quedamos ahí, la dignidad del Hijo. Que terminemos aquí el párrafo segundo nada más. Dice: la dignidad del Hijo es la dignidad de aquel que tiene toda potestad. Sentarse a la diestra lo indica. Hay mucho en el Antiguo Testamento sobre este tema, y el Nuevo Testamento retoma el tema y lo profundiza, especialmente en relación con la resurrección y la ascensión de Cristo. Si el Hijo tiene potestad, si está sentado a la diestra, Él tiene el mando. Los ángeles tienen que obedecer, su autoridad es completa. Todos los enemigos están puestos debajo de sus pies. Lógico, ¿no? Está en el trono, está debajo de sus pies. Es el gran revelador final. No se permite ninguna oposición, ni habrá oposición posible. Ningún ángel tiene ese honor, solamente el Hijo se sienta a la diestra de Dios. ¿Sí? Aquí quedamos. ¿Alguna preguntilla que tengan en este minuto que nos queda? Ok, entonces la semana que viene terminamos y comenzamos en el capítulo 2. Así que la tarea es leer el capítulo 2 de la carta a los hebreos, que continúa con el tema, pero ahora desde otra perspectiva. Amén. Dieguito, nos despide en oración.